Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Saludamos a toda la iglesia en este momento de adoración a nuestro Dios. Quiero llevarles a la reflexión de la palabra del Señor bajo el tema la importancia de vivir la comunión con Dios. La importancia de vivir la comunión con Dios. Para ello les voy a leer en la palabra de Dios en 1 de Juan capítulo 1 versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos también, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa el término comunión? El diccionario de la Real Academia Española dice que es una palabra compuesta entre común y unión, y su significado esencial alude a la participación de dos o más ante algo común. Este término también viene del latín communio, que indica participar en lo común o unión de dos o más cosas en la que tienen algo en común. Entonces, cuando hablamos de la comunión con Dios, es compartir algo que es común entre ambos. Entonces, estamos hablando del creyente y de Dios. Estamos hablando de Dios y su Hijo, lo cual está llamado a adaptarse a las características del otro. Entonces, hablando de la comunión con Dios, somos nosotros quienes buscamos a Dios y estamos llamados, comprometidos a adaptarnos a lo que Dios nos enseña en su palabra. Allí radica la importancia de vivir en comunión con Dios. Con frecuencia en nuestra agenda de vida tenemos muchos proyectos y deseos de alcanzar. Y Dios ocupa un lugar, pero lamentablemente muchas veces no es el primero. Analicemos entonces qué lugar ocupa Dios en nuestros proyectos. Pensemos en el caso de Sansón. Su comunión con Dios se fue deteriorando de tal manera que no se dio cuenta del momento en que Dios ya no estaba con él. Por eso nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque nos puede suceder lo mismo. Otro caso bíblico tenemos es el rey Saúl. Casi le pasó lo mismo. No supo cuándo Dios abandonó sus proyectos. Y ustedes conocen toda la historia del rey Saúl. Y es triste y complicado cuando perdemos la comunión con Dios. Nuestros planes que tengamos, nuestros proyectos se ven truncados desde el punto de vista espiritual. Y en el Nuevo Testamento encontramos cómo Dios le dijo a la iglesia de Éfesos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 2 al 4. Dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, que ya no me amas como al principio. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la iglesia había o estaba perdiendo la comunión con Dios. La vida espiritual de la iglesia de Éfeso ya no era la misma que cuando inició. La vida espiritual de los cristianos de Éfeso estaba menguando. Entonces, hermanos, como iglesia, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar y valorar nuestra comunión con Dios, que es totalmente vital en nuestra vida cristiana. Vamos al punto número 1, y yo le he llamado el porqué de la importancia de la comunión con Dios. Y quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 6,
versículo 1 al 4. El libro de los Hechos nos narra muchos datos de lo que la iglesia era en el Antiguo Testamento. Y dice la palabra de Dios: en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros nos dedicaremos asiduamente a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué la importancia de la comunión? Y aquí yo detecto que uno de los porqué de la importancia de la comunión con Dios es que no sabemos cuándo aparecen las dificultades, los problemas y las crisis en la iglesia. De acuerdo a este pasaje bíblico, podemos ver que aún en medio de la abundancia y en cualquier momento pueden llegar las dificultades. El texto bíblico comienza diciendo: en aquellos días, es decir, 6 años después de la fiesta del Pentecostés, según Hechos 2, eran días de crecimiento para la iglesia. Eran días en que la iglesia estaba demostrando la unción del poder del Espíritu Santo. Eran días impresionantes porque se sentía en la iglesia el respaldo de Dios. Había mucho crecimiento. Y es precisamente en esos días cuando se presenta esa dificultad. ¿Y cuál era? Sencillo, dice la Biblia: murmuración. Comenzaron a murmurar. Y esto, hermano, puede ocurrir en tu casa, puede ocurrir en el trabajo, puede ocurrir en la iglesia, puede ocurrir en la escuela. Donde quiera que ustedes estén o estemos, pueden suceder estas situaciones. Murmuración. ¿Cuántas veces sentimos que todo está marchando bien y de pronto vienen los problemas? Es necesario, hermanos, entonces, que pensemos en esta realidad. El versículo 1 dice que hubo murmuración. Y el término murmuración es hablar. O sea, una persona en secreto o en voz baja, pero especialmente manifestando una queja o un disgusto por alguna cosa. O a veces hablar mal de una persona que no está presente. También eso significa murmurar. Murmurar en voz baja, en desacuerdo, dando una queja, una conversación de disgusto en privado. Sencillo, pero es grave. Y esto estorbó la comunión con Dios de la iglesia del primer siglo. Además, la Biblia añade las frases: los griegos contra los hebreos. Es decir, ya había un conflicto entre los griegos y entre los hebreos dentro de la iglesia. Tengamos en cuenta que ambos eran creyentes, miembros en plena comunión de la iglesia, y ya había dentro una separación, simplemente por una murmuración de que observaron que a las viudas las estaban dejando fuera en el servicio. ¿Lo resolvieron? Sí. ¿Tomaron cartas en el asunto? Sí. Y todo llegó a su final para la gloria de Dios. Nuestro Dios quiere, hermanos, que siempre que haya problemas, que haya crisis, que haya dificultades, los podamos resolver bajo la dirección de Dios. Porque si estamos en comunión con Él, Él nos dará la solución a todas las problemáticas que vengan a la vida de la iglesia. Porque una verdadera comunión en adoración y una verdadera comunión en la predicación del Evangelio deja fuera todo problema, toda murmuración, y no permitamos
que estas situaciones vengan a derribar el plan y el propósito de Dios en nuestra vida cristiana. Entonces, hermanos, el porqué de la importancia de vivir la comunión con Dios es para estar preparados, porque no sabemos cuándo las dificultades y los problemas pueden llegar a tu vida, a tu familia o a la iglesia. Aprendamos bien esta lección. Punto número 2. Ahora, ¿para qué la importancia de la comunión con Dios? Y yo menciono aquí algo importantísimo, es para no confundir la vida espiritual de la iglesia con un activismo religioso. Es importante, hermanos, tener como prioridad de vida la comunión con nuestro Dios. Con frecuencia confundimos actividades con la espiritualidad. A veces pensamos o creemos que movernos mucho indica una fuerte vida espiritual. Pero en este pasaje vemos que los apóstoles tienen una prioridad que destacan. ¿Y saben cuál es la prioridad? Ahí lo dice el versículo 4. La oración y la predicación de la palabra. Ellos destacan o revelan cuán importante es la comunión con Dios que los lleva a través de la oración a predicar la palabra. La vida de oración y la predicación de la palabra van de la mano. Esto nos enseña que si somos hombres y mujeres de oración y no predicamos la palabra, estamos incompletos en nuestra relación con Dios, o viceversa. Si somos grandes predicadores pero no tenemos una vida de oración, estamos incompletos. Nuestras actividades en la iglesia tienen que llevar el sello de la oración y la predicación de la palabra. Y eso de predicar la palabra no es que tienes que predicar un sermón en el templo cada vez que te toque. No, hermano. Es llevar el evangelio, las buenas nuevas de salvación a los perdidos. El versículo 4 es muy claro. Dicen los apóstoles, nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. La palabra persistir es un vocablo que significa perseverar, ser continuamente constante. Perseverar de por sí implica superar obstáculos y es Dios quien nos fortalece para hacerlo. En la comunión con el Señor, los apóstoles recibían el poder y la sabiduría para administrar y direccionar a la iglesia. Eran fortalecidos contra los ataques del diablo. Allí recibían la revelación, la doctrina apostólica y muchas cosas más que ellos vivían como iglesia que fortificaban su vida espiritual en el Señor. Desde ese entonces, desde ese tiempo, la comunión con el Señor es fundamental y siempre lo ha sido prioritario para su pueblo. Ahora, hay una pregunta. ¿Cómo podemos diferenciar la comunión con Dios con un activismo religioso? La verdadera vida cristiana, hermanos, está basada en la salvación que hemos recibido por gracia, la fe en nuestro Señor Jesucristo, la obra de santificación del Espíritu Santo en el creyente por medio de la oración y el estudio de su palabra y entre otras cosas más. Y un activismo religioso está basado solo en actividades propias de la religión, donde todos emocionalmente son cautivados. Y ese tipo de experiencia les gusta mucho a la gente. Y aquí se confunde lo emocional con lo espiritual. Y de esto muchos templos están llenos. Y aquí, hermanos, no hay conversión ni hay compromiso con Dios. Entonces, veamos la diferencia que hay en la verdadera vida cristiana que está basado en la gracia y en la fe de nuestro Señor Jesucristo, la oración y el estudio de la palabra. Para esto todavía hay otras recomendaciones. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo nos dice, orad para que no entréis en tentación. Y esto fortifica la comunión con Dios. No es fácil, hermanos, concluir con un espíritu fortalecido en Dios.
No es difícil decir que un espíritu fortalecido en Dios va a vencer las tentaciones del día y tendrá la sabiduría para afrontar las dificultades de la vida. Si tú vives verdaderamente en comunión con Dios, esto nunca va a ser dificultoso. Al considerar esta perspectiva bíblica, de que los hombres y mujeres usados por el Señor de una forma poderosa, que honraron a Dios con sus vidas, que tuvieron una vida devocional constante y fuerte, su deseo por la presencia divina era intenso. Por ejemplo, el rey David dijo: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Salmo 63:1. Eso, hermanos, no es religiosidad. Esto es comunión verdadera con Dios. La Biblia también nos enseña que Jesús oraba, Jesús lo hacía, se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro, salía y se iba a un lugar desierto y allí oraba, según Marcos 1:35. El mundo que nos rodea, hermanos, nos ofrece muchas cosas que no agradan al Señor. Y el enemigo nos pone grandes obstáculos y tropiezos. Si tú no estás en comunión con Dios, si yo no vivimos en comunión con Dios como Él quiere, entonces nunca vamos a poder vencer al enemigo ni vamos a ser fortalecidos en la presencia de Dios. La comunión con Dios es vital en la vida cristiana. El punto número 3, hermanos. Ahora, ¿cómo vivir esa verdadera comunión con Dios? Sí, ustedes y yo debemos saber la buena relación con Dios, la Biblia o su palabra la hace evidente. Entonces debemos saber nosotros cuándo inicia esa comunión con Dios de acuerdo a la enseñanza bíblica. Como iglesia presbiteriana tenemos un orden doctrinal. ¿Cómo inicia esa comunión? Y debo decirles, hermanos, en Efesios 1:3-4, que ahí comienza con la elección. Seguidamente viene el llamado en Romanos 10:14-15. Después viene la obra del Espíritu Santo llamado como regeneración en Juan 3:3-8. Después viene la conversión en Santiago 1:18. Y después viene la justificación. Y después la adopción y santificación. La perseverancia de los santos que conocemos. Y por último viene la glorificación. Así que la vida cristiana, la vida de comunión con Dios, comienza con la elección, momento en que Dios comienza a obrar en la vida de cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó también diciendo: cuando ores, entra a tu aposento y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La comunión con Dios, hermano, inevitablemente traerá resultados. Dice la Biblia en Hechos 6 que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Veremos que el crecimiento de la iglesia es integral y evidente. Hay vida espiritual. Veremos corazones arrepentidos y transformados. Habrá crecimiento en la iglesia y en el ministerio o la labor que tú estás desarrollando en la iglesia. La Biblia nos enseña que se añadían personas. Cuando tenemos comunión con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo, no es necesario anunciarlo. Los demás lo notarán. Un ejemplo tenemos en Moisés, cuando descendía de la cumbre del monte Sinaí, su rostro resplandecía a causa de la gloria de Dios en él. Entonces, vivir en comunión con Dios continuamente es lo mejor que al cristiano le puede pasar. No olvidemos, hermanos,
no olvidemos que vivir esa comunión con Dios es todo el proceso de la salvación que estamos viviendo. Y que hay un resultado, sí, hay un resultado. Nuestra vida cristiana en un crecimiento integral y en un crecimiento de nuestra fe nos lleva a que nuestra vida cristiana sea siempre fructífera delante de nuestro Dios y de los hombres. Punto número 4. Entonces, ¿cuál es el resultado visible de vivir en comunión con Dios? Siempre estamos hablando de una vida cristiana en acción y ya de ahí ya se ven los resultados. Pero en el capítulo 6 sigamos viendo esos resultados. Dice que había crecimiento de la palabra. Es decir, muchos habían convertido. Esto significa que toda la iglesia predicaba el evangelio a los inconversos. No estaban encerrados nada más en el templo, como a veces en estos tiempos. Sí llegaban al culto a glorificar a Dios, pero su misión era la de predicar el evangelio a toda criatura. Y de eso muestra la Biblia evidencia clara y concisa en el libro de los Hechos. Otro de los resultados es que el número de los discípulos se multiplicaba. Esto no se reduce solo a la predicación del evangelio, sino también a que los hermanos maduros en la fe se comprometían a hacer un liderazgo más amplio en la iglesia y más comprometido con el Señor. Otro de los resultados dice que los sacerdotes obedecían a la fe. Es decir, los líderes religiosos también se convertían al evangelio. Todo esto era el resultado cuando los miembros de la iglesia, el creyente verdadero, vive en comunión con Dios. Esos líderes religiosos eran los principales enemigos del evangelio y eran doblegados por el poder de Dios y la obra del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, según Hechos capítulo 6, versículo 7. Por causa de la comunión con Dios, veremos victoria sobre nuestros enemigos y sobre la oposición. En aquel tiempo, ustedes han leído que los sacerdotes eran fariseos y se oponían con tenacidad a la predicación del Evangelio de Jesucristo. Pero aquí la Biblia nos dice que muchos obedecían a la fe. Entonces concluimos que por causa de nuestra comunión con el Señor, los enemigos se rendirán ante Dios. Buscarán al Señor y los que antes se oponían terminarán apoyando la obra del Señor. Hermanos, procuremos pues fortalecernos y mantener nuestra comunión con Dios, porque Él se encarga de todos los enemigos. El Señor quiere, amados hermanos, manifestar su gloria y poder en medio de su pueblo. Él es todopoderoso. Dios te llevará a nuevos niveles y lo sobrenatural comenzará a suceder en tu familia, en tu ministerio, en tu vida, en tu iglesia y en tu trabajo. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo esa verdadera comunión con el Señor. Es evidente. Y en conclusión, podemos decir, hermanos, que la crisis que vivimos con esta pandemia nos debe de impulsar a fortalecer nuestra vida cristiana más y más, nuestra vida de oración más y más, nuestra comunión con Dios más y más, el estudio de su palabra más y más, porque allí está la importancia de vivir a solas con Dios, tomados siempre de su mano. Esto nos debe mover, hermanos, a vivir una vida de santidad, de compromiso con el Señor y no de religiosidad o de simples costumbres que solo son activismo sin ningún propósito. Dios quiere, hermano, en este tiempo y en estos momentos en que vivimos una crisis, Dios quiere que nuestra vida cristiana siempre esté en acción. Si tú, hermano, no conocías dónde inició tu comunión con Dios, debes saber de que esto fue obra del Espíritu Santo en tu vida, que te lleva por un proceso que hoy se llama santificación. Y eso es prueba clara que Dios te lleva de la mano
Los resultados son visibles. La iglesia crece, los discípulos se multiplican y los líderes se convierten a Dios. Y todo porque un pueblo vive en comunión con el Padre. Por ello, hermanos, el Señor nos da la fortaleza para vencer y alcanzar su propósito para nuestra vida. Y termino, hermanos, leyendo Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, rogando siempre en todas mis oraciones con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en nuestra vida, el Espíritu Santo de Dios, por el cual te trajo a los pies de Cristo y hoy eres un hombre de Dios, un siervo de Dios, una sierva de Dios en comunión con Él. Él nos llevará siempre de victoria en victoria y nos perfeccionará hasta el día en que Él venga. Que Dios nos bendiga como iglesia. Amén.